La mayoría de las personas cree que no recuerda lo que estudia porque tiene mala memoria, porque no nació inteligente o porque simplemente no sirve para estudiar. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más esperanzadora. Nadie te enseñó cómo funciona realmente recordar. Nadie te explicó cómo entra la información al cerebro, cómo se queda o cómo se pierde. Y los estudiantes japoneses no recuerdan más porque sean genios, sino porque desde pequeño aprenden a usar la memoria como una herramienta diaria, igual que usar las manos o caminar. Y hoy vas a entender ese proceso de una forma tan clara que cuando termines este video vas a darte cuenta de que recordar no es un talento, es un sistema que cualquiera puede aprender. Una de las preguntas que todos se hacen es, ¿por qué tu cerebro olvida aunque estudies mucho? El problema principal de las personas no es que estudien poco, sino que estudian de una forma que obliga al cerebro a olvidar, porque el cerebro humano no fue diseñado para almacenar información solo por repetición forzada o por largas horas frente a un cuaderno. El cerebro recuerda aquello que entiende, aquello que conecta con algo previo y aquello que tiene un propósito claro. Pero la mayoría de personas estudia como si su mente fuera una grabadora que solo necesita darle play. Muchas veces, cuando en realidad funciona más como una red de caminos donde cada idea nueva necesita engancharse a una ya existente. Y cuando estudias sin contexto, sin sentido y sin orden, el cerebro interpreta esa información como un ruido temporal, algo que no vale la pena conservar definitivamente. Por eso puedes pasar horas leyendo y al día siguiente sentir que tu mente quedó en blanco, no porque fallaste tú, sino porque usaste un método que va en contra de cómo tu cerebro decide qué recordar y qué borrar. Y aquí es donde los estudiantes japoneses marcan la diferencia enorme, porque desde el inicio no estudian preguntándose cuánto tengo que memorizar, sino qué estoy entendiendo realmente. Ellos saben que la memoria no es el primer paso, sino la consecuencia final de entender bien algo y simple. Entenderlo es fundamental, y cuando tú intentas memorizar antes de entender lo que estudias, fuerzas a tu cerebro a cargar pesos sin estructura, como tratar de aplicar cajas sin una base firme. Tarde o temprano todo se cae. Por eso olvidar no es un error, es una señal clara de que el método usado no respetó el orden natural de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo funciona la memoria? He explicado de forma simple. Para entender cómo recordarlo todo, primero hay que quitarle lo misterioso a la memoria, porque la memoria no es un lugar mágico del cerebro ni un don especial. Es un proceso muy básico que sigue tres pasos claros: recibir información, procesarlo y decidir si vale la pena guardarla. Y ese último paso es el más importante, porque el cerebro siempre se está preguntando una sola cosa: ¿esto me va a servir en el futuro? Si la respuesta es no, la información definitivamente se pierde. Así de simple. No importa cuántas veces la hayas leído y subrayado. Y aquí es donde la mayoría falla, porque estudia datos aislados, fechas sueltas, definiciones frías, sin mostrarle al cerebro por qué eso importa. Entonces el cerebro hace lo lógico, lo borra para ahorrar energía, porque sí, este no va a desgastarse guardando información que no ocupará en el futuro. Y los estudiantes japoneses entienden esto ya desde pequeños. Por eso su forma de aprender no gira alrededor de acumular datos, sino de crear significado. Ellos convierten cada idea nueva en algo comprensible, concreto y útil, aunque sea a un nivel básico, porque cuando el cerebro entiende automáticamente se activan conexiones con recuerdos anteriores, emociones leves y patrones conocidos, y esas conexiones son las que transforman la información en memoria. Por eso, alguien puede recordar una historia escuchada una sola vez y olvidar una lección estudiada durante horas. No es cuestión de tiempo, es cuestión de cómo el cerebro interpretó la información. Por eso siempre es más importante entender la información que memorizarla tal cual. Ahora bien, la mentalidad japonesa sobre recordar es muy importante. Una diferencia clave entre los estudiantes japoneses y la mayoría de personas es que no ven la memoria como algo que exige, sino como algo que se cultiva. Ellos no se dicen tengo que recordar esto, se dicen voy a entender esto hasta que sea simple. Y esta diferencia parece pequeña, pero cambia todo el proceso, porque cuando tu objetivo es entender, bajas el estrés, haces preguntas, conectas ideas y permites que el cerebro trabaje de forma natural, mientras que cuando tu objetivo es memorizar,
te tensas, te presionas y bloqueas la capacidad de procesar información, lo cual irónicamente hace que recuerdes mucho, mucho menos. En Japón se enseña que si no puedes explicar algo de forma sencilla, entonces aún no lo entiendes. Y esta idea obliga al cerebro a reorganizar la información internamente, a eliminar lo innecesario y a quedarse con lo esencial. Y ese proceso de simplificación es uno de los mayores secretos para recordar a largo plazo, porque cuando algo es simple ocupa menos espacio mental, se conecta más fácil con otras ideas y se puede recuperar con mayor rapidez. Por eso, los estudiantes japoneses parecen recordar sin esfuerzo, no porque estudien menos, sino porque hacen que el conocimiento pese menos en su mente. Ahora bien, el error más común que destruye la memoria y que todos cometemos y es confundir el reconocimiento con memoria. Es decir, creen que recuerdan algo solo porque les resulta familiar cuando lo ven, pero la familiaridad no es un recuerdo real, es solo una ilusión. Leer un texto varias veces hace que se vea conocido, pero no significa que puedas explicarlo, aplicarlo o recordarlo sin verlo. Y este error hace que muchas personas crean que están aprendiendo cuando en realidad solo están reconociendo información pasivamente. Los estudiantes japoneses lo que hacen es evitar cometer este error usando una regla simple. Si no puedes recordarlo sin mirarlo, entonces no lo sabes. Por eso practican la recuperación activa desde el inicio. No esperan al examen, intentan explicar con sus palabras lo que acaban de aprender. Y aunque sea mal al principio, porque ese esfuerzo obliga al cerebro a buscar la información internamente y ese acto de buscar es lo que fortalece la memoria, no la lectura pasiva, no el subrayado, no el copiar, sino el intento consciente de recordar. Hay un sistema japonés que convierte la información en un recuerdo duradero para que puedas recordarlo por siempre. Los estudiantes japoneses no confían en la memoria como algo espontáneo, sino que siguen un sistema muy concreto para transformar cualquier información, por simple o compleja que sea, en un recuerdo estable. Y ese sistema empieza con una idea clave que casi nadie aplica. Primero, se reduce, luego se conecta y recién al final se refuerza. Porque intentar recordar algo grande desde el inicio es como querer cargar una caja pesada sin haberla ordenado por dentro. Por eso cuando aprenden algo nuevo los japoneses lo desarman en ideas pequeñas y claras, no para memorizar cada detalle, sino para entender la estructura general de lo que estudian. Y una vez que el cerebro entiende la estructura, recordar los detalles se vuelve mucho más fácil, ya que no quedan flotando en el aire, sino que cuelgan de un marco lógico que el cerebro puede recorrer cuando lo necesita. Después está lo siguiente, reducir la información. El siguiente paso es conectarla con algo que ya conocen, porque el cerebro no guarda datos aislados, guarda relaciones. Por eso los estudiantes japoneses siempre buscan una comparación simple, un ejemplo cotidiano o una relación con algo aprendido antes, incluso si esa conexión parece básica o infantil, porque no importa que sea elegante, importa que sea clara y cuando una idea nueva se conecta con una experiencia previa, el cerebro la interpreta como relevante, lo que aumenta drásticamente las probabilidades de que se quede en la memoria. Y este paso es uno de los más ignorados por quienes estudian de forma tradicional, ya que suelen aprender como si cada tema existiera en un vacío, sin vínculos, lo cual hace que el cerebro lo descarte rápidamente. Finalmente llega el tercer paso, el refuerzo. Llega de una manera muy específica, no con largas horas de estudio, sino con exposiciones breves y repetidas en el tiempo, porque el cerebro aprende mejor cuando se le recuerda algo justo antes de olvidarlo. Y este principio, que los estudiantes japoneses aplican sin darse cuenta, permite que la memoria se fortalezca con muy poco esfuerzo adicional, ya que cada repaso corto le dice al cerebro esto sigue siendo importante y así la información pasa de ser algo temporal a convertirse en un recuerdo estable que puede durar semanas, meses o incluso años. ¿Sabías que estudiar más horas no significa que vas a recordar mucho más? Uno de los grandes mitos del estudio es creer que mientras más tiempo pases frente a los libros, más vas a recordar, cuando en realidad sucede lo contrario, porque el cerebro se satura, se cansa y empieza a perder eficiencia. Y aquí es donde los estudiantes japoneses toman una decisión completamente diferente, ya que prefieren sesiones cortas, claras y enfocadas antes que maratones interminables.
no porque sean perezosos, sino porque entienden que la memoria funciona mejor cuando el cerebro está fresco y atento, no exhausto y saturado. Entonces, cuando estudias durante muchas horas seguidas, el cerebro entra en un modo automático donde sigue leyendo, pero deja de procesar profundamente la información, lo que genera una falsa sensación de avance, pero muy poca retención real. Y este es uno de los motivos principales por los que muchas personas sienten que estudiaron todo, pero no recuerdan casi nada, mientras que los estudiantes japoneses priorizan la calidad del enfoque sobre la cantidad de tiempo, asegurándose de que cada sesión tenga un objetivo claro, una duración manejable y un cierre definido, lo cual permite que el cerebro asocie ese momento con aprendizaje real y no con un agotamiento. Además, estudiar menos tiempo obliga a ser selectivo, a identificar qué es realmente importante y qué no lo es. Y este acto de seleccionar ya es una forma poderosa de aprendizaje, porque obliga al cerebro a analizar, decidir y organizar la información, procesos que fortalecen la memoria mucho más que la simple repetición. Por eso estudiar menos, pero mejor, no solo ahorra tiempo, sino que mejora la capacidad de recordar de forma significativa. ¿Sabías que una explicación simple sirve para fijar la memoria y recordar todo? Una de las herramientas más poderosas que usan los estudiantes japoneses para recordar es la explicación simple, porque explicar algo con palabras propias obliga al cerebro a reorganizar la información internamente, eliminando lo innecesario y quedándose con lo esencial. Y este proceso es exactamente el que transforma el conocimiento frágil en memoria sólida, ya que cuando puedes explicar algo de forma clara y sencilla, significa que realmente lo entendiste y que tu cerebro lo integró y lo procesó correctamente. Lo interesante es que no necesitan explicarlo perfectamente ni a otra persona. Muchas veces solo lo explican a sí mismo, en voz alta o mentalmente, como si se lo contaran a alguien que no sabe nada del tema. Y esta técnica, aunque parece simple, activa múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo, fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas a esa información, lo cual hace que recordarla después sea mucho más fácil y rápido. Este hábito también revela rápidamente qué partes no están claras, porque cuando intentas explicar algo y te trabas, el cerebro te está señalando exactamente dónde está la laguna de comprensión, lo que permite corregir el problema de inmediato, en lugar de seguir avanzando con una base débil, y este enfoque evita que se acumulen errores y confusión, algo muy común en métodos de estudio tradicionales. ¿Sabías que darle importancia al descanso como al estudio para poder memorizar mucho es muy importante? Algo que sorprende a muchas personas es que los estudiantes japoneses le dan tanta importancia al descanso como al estudio, porque entienden que la memoria no se consolida mientras estudias, sino mientras descansas, especialmente durante el sueño. Cuando el cerebro organiza, limpia y refuerza la información aprendida durante el día, y sin este proceso, estudiar más solo genera cansancio, no recuerdo duradero. Dormir poco o mal interrumpe este proceso, haciendo que la información aprendida quede incompleta o frágil. Por eso, en la cultura japonesa se promueve una rutina regular de sueño, incluso más que largas horas de estudio nocturno, ya que un cerebro descansado recuerda mejor, piensa con mayor claridad y aprende más rápido, algo que la ciencia moderna confirma constantemente. Además del sueño, también valoran los descansos breves durante el estudio, porque permiten que el cerebro se recupere y mantenga un nivel alto de atención, evitando la fatiga mental que reduce la capacidad de procesar y recordar información. Y estos descansos no son distracciones, sino pausas conscientes que mejoran el rendimiento general del aprendizaje. ¿Cómo evitar olvidar lo aprendido con el paso del tiempo? Olvidar no es un fallo del cerebro, es parte natural de su funcionamiento, pero los estudiantes japoneses saben cómo trabajar con este proceso en lugar de luchar contra él, utilizando repasos estratégicos en momentos clave, justo cuando la información empieza a debilitarse, lo cual refuerza la memoria sin necesidad de volverla a estudiar desde cero. Estos repasos no son largos ni pesados, sino breves recordatorios que le dicen al cerebro que esa información sigue siendo importante, y con cada repaso la memoria se vuelve más resistente al olvido, lo que permite que el conocimiento se mantenga accesible durante mucho más tiempo. Incluso
con poco esfuerzo adicional. Este enfoque elimina la necesidad de estudiar intensamente antes de exámenes o situaciones importantes, porque la información ya está integrada desde antes, reduciendo el estrés y aumentando la confianza, algo que marca una gran diferencia en el rendimiento real. Y ahora viene algo interesante, entender que recordar como los estudiantes japoneses es solo la mitad del juego y la otra mitad es cómo estudian día a día para que ese recuerdo ocurra sin ningún tipo de esfuerzo, porque la memoria no se activa por arte de magia, se activa dentro de una rutina concreta, con horarios, pequeños rituales y decisiones simples que hacen que el cerebro entre en modo recordar, casi sin darse cuenta. Y justo eso es lo que te muestro en este video, la rutina japonesa exacta que convierte todo lo que estudias en algo fácil de recordar, incluso cuando no tienes ganas, cuando estás cansado o cuando normalmente procrastines. Y recuerda, si este video te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y sin más que, nos vemos. Hasta la próxima.